Hermanos, muy agradecido por vuestra preocupación por mi familia y por vuestro apoyo y oración. Así que les agradezco en nombre mío y de mi familia. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, Evangelio de Mateo, capítulo 21, para leer los versos del 33 al 46. Mateo capítulo 21, versos del 33 al 46. Y esta es la parábola que nos ocupa en esta tarde. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia mostrada a nuestras vidas. Gracias también por esta tu palabra. Y rogamos ahora, Señor, que tú seas el que nos guíe, que nos asista, Señor, en este tiempo, y que todos los que estamos aquí presentes podamos recibir la enseñanza, Señor, que tú quisiste transmitir por medio de ella. Ayúdanos a ser diligentes en esto, Señor, y a tomar una decisión con relación a ti, Padre, porque es trascendental para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Otra vez volvemos a la viña, pero esta es otra historia. Yo diría que esta es la parábola de las parábolas. Quizás podamos establecer muchos puntos comunes entre esta y la de la semana anterior, conocida como los obreros de la viña, que como vimos no es la historia de los obreros, sino del dueño de la viña. De la misma manera, aquí sería injusto llamarla los labradores malvados, porque esta también es la historia del dueño y su viña. Sería como despertar mañana lunes y encontrar que nuestro billete de $5 ya no tiene más el rostro y el nombre de Abraham Lincoln, quien es notoriamente reconocido como el hombre de la libertad, el director de la oficina de correo, el leñador, el abogado casi autodidacta, el primer presidente republicano de esta nación, el hombre que puso fin a la esclavitud, y en su lugar aparezca la imagen y el nombre del notorio John Wilkes Booth, famosísimo actor estadounidense que coincidió con Lincoln en el mismo lugar y a la misma hora del magnicidio. Este trascendental 15 de abril de 1865, justo a las 10:25 de la noche, en el Teatro Ford, ambos hombres cruzaron sus caminos. Lincoln sentado en su palco como espectador, y John, que tan solo era un actor, pero vino sigilosamente y con su pistola hirió mortalmente en la cabeza a uno de los hombres más grandes en la historia de esta nación. ¿Quién era el hombre de esta historia? ¿Quién merece estar en el billete? ¿Quién debe ser elogiado, apreciado e imitado
e imitado, salvando la distancia. Así nuestra historia. Lo más notable es la paciencia del dueño de la viña. Lo célebre de los labradores fue su maldad. Esta es una historia de amor y maldad, de afecto y odio, de muerte y vida, de grandeza y bajeza, pero sobre todo esta es la historia de Dios, donde la mayor expresión de maldad del hombre se convirtió en el más grande gesto de gracia mostrado. Y esa es la verdad que yo quiero que ustedes puedan llevarse en esta tarde, donde la mayor expresión de maldad del hombre se convirtió en el más grande gesto de gracia jamás mostrado. He dividido esta parábola en 3 partes. La primera parte vamos a estar viendo la viña y su dueño. Y lo tenemos en los primeros versos, ahí versos del 33, versos 33 y 34. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Esta es una historia, como le dije, acerca de la viña. Y en esta historia nosotros vamos a ver algunas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Ahora, algo que yo quisiera que pudiéramos tener presente es que, aunque nosotros sabemos que la viña es el pueblo de Israel, recuerden que eso no quiere decir que nosotros estamos excluidos. Veamos también como parte de esa viña. Así que desde el de Edén hay una intención marcada en ilustrar el propósito de Dios con los suyos. Ahí en Génesis 2:8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto y puso allí al hombre. El huerto era en manera práctica un lugar pintoresco y productivo. Las instrucciones de Dios con sus criaturas fueron claras: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La idea de tener al hombre como un administrador de Dios nunca fue más clara. Es decir, que Dios puso al hombre ahí en el huerto y lo puso como un administrador. Nosotros sabemos por el libro de Génesis que el hombre le dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Dios había dado esa responsabilidad al hombre y el hombre debía labrar el huerto, debía trabajarlo, debía cuidar el huerto y también debía llenar el huerto. Esa era la tarea del hombre, así que el hombre era un administrador allí del huerto. Pero tampoco pasemos por alto que fue allí donde comenzó el problema con la viña. Un ambiente de desobediencia y caída nos abren la puerta al más incipiente intento de apoderarse de la viña, de hacerlo todo por medios propios, de sacar al dueño de la ecuación. También desde allí es el alusivo anuncio del fin del conflicto entre dos simientes, como si fuera necesario recordar desde allí que la victoria en el conflicto de los siglos depende de la herida mortal que Cristo, la simiente de la mujer, propiciaría en la cabeza a la serpiente, que a pesar de la mordida en el calcañar sería finalmente derrotada. Eso nosotros lo podemos ver ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15. Como si de igual manera fuera necesario entonces nosotros afianzarnos a la resolución divina de convertir el revés en victoria. En el Salmo 80, versos del 8 al 11 dice lo siguiente: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió su vástago hasta el mar y hasta el río su renuevo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Este es un pasaje donde se habla acerca de la viña que Dios ha plantado. Y como yo les decía hace un momento, la viña es el pueblo de Israel, es la nación de Israel. Pero nosotros no estamos excluidos porque eso Dios cogió a este pueblo para que por medio de ellos viniera Cristo y le dio a ellos la ley y todos estos privilegios que ellos tuvieron. Pero eso no, Dios no se lo dio a ellos para sí. Ellos debían
llevar esas enseñanzas y compartirlas con otras naciones. Lo que ellos nunca entendieron eso. Así que, como dice aquí, que sus raíces se extendió hasta los mares y hasta los confines, ¿no?, de la tierra. Ahí nosotros tenemos que ver una alusión de que el evangelio de Dios iba a llegar a todos los lugares, que el pueblo de Dios iba a estar compuesto de todas las naciones que existen en el planeta. Así que dice ahí, oh Dios, visita, considera y visita esta viña. Y en Isaías 5, que yo quisiera que ustedes en sus hogares los pudieran leer, en los primeros versos de Isaías 5, ahí también esto es una parábola referente a la viña y tiene un doble propósito, porque ahí se nos habla de Israel, pero a la misma vez es una profecía de lo que iba a acontecer y es un canto y un lamento. Y son cosas que nosotros necesitamos tener presente. Algunas ideas de esta parábola que yo les traigo. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y cavado un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Juzgad entre mí y mi viña. La viña será juzgada. La viña es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Este pasaje tiene mucha similitud con esta parábola que nosotros estamos leyendo. Dice ahí que el dueño de la viña compró una viña, compró un lugar y plantó una viña y edificó una torre, hizo un lagar, hizo todo. Y esas mismas cosas son mencionadas aquí. Así que eso tiene que hacernos a nosotros pensar que hay alguna similitud ahí con relación a esto y debe llevarnos a pensar lo que ha sucedido con la viña a través de la historia y cuál es nuestro lugar en esa viña. Ahora, esto tiene un contexto. Cuando Jesús dijo esta parábola, la dijo en medio de circunstancias, cosas que estaban sucediendo y que nosotros realmente no podemos pasar por alto. Así que en la medida que pasaban los últimos días de la vida de Cristo, se iban acercando a Jerusalén y el tema de su autoridad subía de tono. Si nosotros leemos el capítulo anterior, es decir, el capítulo 20, y leemos el capítulo 22, y vemos entonces esta parábola, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la autoridad. Y es que los líderes religiosos de aquel entonces se oponían completamente a Dios y a los planes de Dios. Y ellos estaban en contra de Cristo. De hecho, ahí nosotros podemos leer que muchas veces ellos estaban buscando ocasión para poderle prender y para matarle. Dice así abiertamente que ellos querían matarle. Sencillamente estos hombres no se querían sujetar a la autoridad de Dios. Ellos no querían reconocer a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías, como Dios mismo. Ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Así que ellos se habían plantado como los enemigos de Dios. Ahora, una vez tras otra, los líderes de Israel procuraban encontrar una palabra para llevarlo a juicio. Y en su demagogia lo probaron todo para cuestionar su autoridad para sanar, para enseñar, para purificar el templo. En todas esas áreas ellos probaron su autoridad. Y por último mandaron a sus discípulos con los herodianos también para que ellos pudieran allí tentarle y hacerle caer en alguna cosa para ellos entonces tener una razón y prenderlo y matarlo como era su objetivo. Dice ahí en Mateo capítulo 21, el verso 23 al 27, que yo se lo quiero leer, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Si nosotros nos percatamos y vamos al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 20, verso 1, aparece este mismo hecho contado. Pero allí cuando se habla de que Jesús estaba enseñando, da una mayor claridad. Porque pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿qué enseñaba? ¿Qué estaba enseñando Jesús allí? Bueno, sí, estaba enseñando acerca de Dios, pero Lucas es bien específico. Y Lucas nos dice que lo que Jesús estaba enseñando era el Evangelio. Dice que le estaba hablando el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio tiene que ver con Jesús, que tiene que ver con su muerte y su resurrección. Tiene que ver con el propósito por el cual Él vino a este mundo. Así que esa era la enseñanza que Jesús estaba transmitiendo en aquel lugar. Y sin embargo, estos líderes religiosos reaccionaron a esta enseñanza, se opusieron a esta enseñanza y querían prender allí a Jesús. Y es por eso que nosotros, cuando vamos a ver esta parábola, tenemos que tener estas cuestiones ahí bien presentes, porque fíjense cuál fue la pregunta de ellos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién te ha dado a ti esta autoridad? Nosotros no te hemos autorizado para hacer eso. Pero la autoridad de Jesús no provenía de los hombres. La autoridad de Jesús provenía de Dios mismo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y todos estos hechos que nosotros podemos ver aquí en estos pasajes nos hablan de la autoridad de Jesús, de la divinidad de Jesús, del propósito de Jesús, del celo divino de Jesús por su casa. Por eso ahí, si nosotros leemos el capítulo 21, vemos cómo Él allí del templo arrojó a aquellos que habían convertido el templo en un negocio y que se estaban enriqueciendo vendiendo animales para el sacrificio. Y Jesús limpió allí el templo. ¿Por qué Él hizo eso? Porque le dolía, porque Él tenía la autoridad para poderlo hacer. Sin embargo, los líderes religiosos tenían eso como un negocio. Se estaban enriqueciendo ellos mismos del dinero que hacían aquellos mercaderes vendiendo los animales para el sacrificio. Era un negocio, era un complot lo que ellos tenían allí con el templo. Y Jesús mostró celo divino al limpiar el templo, demostrando una vez más su divinidad, demostrando una vez más que le interesaba la gloria del Padre. Y como les dijo que su casa sería llamada casa de oración, y ellos la habían hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces a esta gente, al hacer esta pregunta, Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Y esta gente ahí sabían, ellos sabían con claridad, pero eran muy astutos, eran muy listos. Fíjense que el pasaje que acabo de leer dice que ellos hablaron entre ellos mismos y dijeron: si decimos de Dios, dirán, ¿por qué no le creíste? Porque si ellos le hubieran creído a Juan, entonces tenían que creer en Cristo, tenían que creer que Él era el Salvador, que Él era el enviado de Dios, que Él era Dios manifestado en carne, porque Juan había estado hablando de esas cosas y había dicho que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces ellos muy astutamente dijeron: si decimos que de Dios, dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo entonces tenía a Juan como un profeta. Y al verse en esa encrucijada, se acercaron a Jesús y le dijeron: no sabemos. Se la dieron de ignorante. Se la dieron de ignorante, pero realmente ellos no eran ignorantes. Ellos sí estaban conscientes de dónde era el bautismo de Jesús y sabían todas las cosas. Sencillamente ellos eran rebeldes, eran pecadores rebeldes. No querían una autoridad sobre ellos, no querían la autoridad divina sobre ellos. Y ese es el problema del hombre. El hombre no quiere autoridad divina sobre él. Y entonces ahí vienen todas esas consecuencias. Estos líderes religiosos demostraron gran habilidad, gran astucia, pero el Señor demostró ser un hombre que era Dios a la misma vez, bien inteligente, y le respondió con una gran respuesta. Le dio una gran respuesta, le dio una respuesta que era una estocada mortal ahí a ellos. Yo tampoco digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, que Jesús no se puso en ningún momento bajo la autoridad de ellos, no se ablandó bajo la autoridad ni el poder humanos que ellos tenían, sino que Jesús siguió en pos
de su plan y no se dejó amarrar por estos hombres. Ahora nuestro texto ahí en el verso 33 dice lo siguiente, ahí habla de un padre de familia y esta palabra ya nosotros la vimos en la parábola anterior, es la misma palabra, es el amo o dueño de una casa, este hombre es la autoridad suprema de la viña, eso es lo que quiere decir ahí cuando se traduce padre de familia, es un hacendado, es alguien que tiene todo el control, que tiene toda la autoridad ahí en la viña. Y de esa viña es que nosotros vamos a ver que los hombres quieren usurpar esa autoridad, sí, pero la autoridad no es de los hombres, la autoridad la tiene Dios sobre todas las cosas. Y hay 6 verbos que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver ahí en estos 2 primeros versículos, es decir, verso 33 y el verso 34. Ahí hay varios verbos que necesitamos tirarle un vistazo. Por ejemplo, plantó, dice que él plantó una viña, es decir, que este hombre sembró una viña. No sabemos si la parábola no nos dice si él tenía la tierra o si él compró la tierra. Lo que sí nos dice es que este hombre decide plantar una viña. Y esa viña que planta dice que cercó de vallado, la cercó, es decir, le hizo una cerca de vallado, quizás de piedra o con zarzas para protegerla de animales salvajes y ladrones. Esa era la idea allí al plantar la viña, era poder proteger esta viña. Y cavó un lagar, es un recipiente donde se prensa la uva para obtener el mosto. Es decir, que esto nos habla de que Dios estaba interesado en el fruto, al igual que el hacendado de la viña estaba interesado en el fruto, y al poner la cerca vemos que estaba interesado también en proteger esa viña, en cuidar esa viña, en que esa viña pudiera tener todas las condiciones requeridas para dar el fruto. Dice, edificó una torre que se utilizaría como un lugar de vigilancia, de refugio para los trabajadores y de almacenamiento de las semillas y las herramientas. Y nosotros sabemos que la Biblia habla que el pueblo de Dios es un atalaya, que el pueblo de Dios tiene que estar vigilante. Y esa era la idea también allí, que la viña debía ser el vocero de Dios. La viña debía ser el que llevara el mensaje de Dios a otros. Y también dice después que esa viña fue arrendada a unos labradores, es decir, que fue rentada a unos labradores. Debían pagar 1% al dueño y el resto sería completamente de ellos por el trabajo que ellos habían desempeñado allí en la viña. Envió sus siervos para recibir su % del negocio, lo que le pertenecía según lo acordado como propietario de la viña. Y entonces ahí comienza el problema. Cuando el hacendado manda allí a buscar su parte de la cosecha, entonces ahí nosotros vamos a ver cuál es el problema. Dice el verso 24, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Es decir, que este hacendado, este padre de familia, este dueño de la viña, envía allí a sus esclavos, a sus siervos, para que recojan la parte de los frutos que le pertenecen. Ahora nos preguntamos, y es nuestro segundo encabezado, ¿qué pasó con los siervos? ¿Qué fue lo que sucedió con los siervos que este padre de familia envió? Y primeramente, antes de ver qué pasó con ellos, veamos la naturaleza de un siervo. La palabra siervo en griego es doulos y significa esclavo. Esa es la traducción exacta de esta palabra, es esclavos. Estas personas estaban dispuestas a darlo todo por su dueño. Ellas estaban dispuestas a darlo todo por su dueño, incluso su vida por su dueño. Sin duda alguna, esta es una referencia a los profetas. Así que estos siervos, cuando hablemos de ellos, estamos pensando
en los siervos de Dios, en los profetas que Dios ha enviado vez tras vez para hablar a su pueblo, para anunciar a su pueblo, para que su pueblo se volviera a Él. Así que estos siervos son los profetas. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 25, el verso 4. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Es decir, que Dios envió allí a sus siervos, a los profetas, pero ellos no oyeron. Los labradores no oyeron. Los labradores eran las personas que estaban al frente del pueblo, eran los líderes religiosos del pueblo, pero estas personas no quisieron oír a los profetas de Dios. Siempre mantuvieron sus oídos cerrados allí ante la voz de los profetas que Dios le había mandado. Y dice ese texto que acabamos de leer que Dios los había mandado desde bien temprano. Es decir, que desde los mismos comienzos Dios había estado tratando con el pueblo y le había estado mandando siervos que le hablaran el mensaje de Dios. Pero ellos eran rebeldes, no querían escuchar la voz de Dios. Y es lo mismo que pasa con los hombres hoy en día. Los hombres hoy en día tienen esta misma tendencia. No quieren escuchar la voz de Dios. Quieren seguir siendo rebeldes al mensaje de Dios. No le importa lo que digan los siervos de Dios. Dios siempre envió mensajeros. Dios siempre, continuamente les envió mensajeros. No los dejó sin un mensaje. Continuamente le estaba exhortando, le estaba alentando, le estaba enviando un mensaje de arrepentimiento, de que se volvieran a ellos. Pero no resultó. Ahora, los múltiples intentos y los tres verbos, vamos a ver esto. El envío de sus siervos de forma reiterada es una muestra clara de la paciencia y cuidado del Señor para con su pueblo. Es decir, que el hecho de que Dios envió vez tras vez estos siervos nos habla de esa paciencia de Dios y de ese cuidado de Dios, de que Dios tenía un propósito, de Dios quería algo bueno con aquella viña, pero sin embargo, ellos no. Ellos, como dice ahí en Isaías 5, en esa parábola, dice que había sembrado vid y dieron uva silvestres. Dio uvas silvestres. Sin embargo, había sido sembrada allí una semilla pura, una semilla verdadera. ¿Por qué? Porque había rebeldía allí en sus corazones. No querían saber de Dios. Y los múltiples intentos de Dios tratar de hacer volver a ese pueblo a sus propósitos, a su voluntad, ellos mantenían sus oídos completamente cerrados. Ahora, ¿qué pasó con estos siervos? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dice nuestro pasaje que a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Vamos a ver estas palabras. La primera, golpearon, en el griego significa azotar, herir, dañar, arañar la piel, arrancar la piel. También puede ser referente a moretones o marcas infringidas por objetos contundentes como el mazo o palos. Esta es la idea de esa palabra en el griego. Así que esos siervos que fueron enviados, esos profetas, muchos sufrieron de esta manera. A otros dice que dieron muerte. Dar muerte con castigo era condena o pena capital. Los mataron sin compasión. A otros dice que apedrearon. Y la palabra es lidoboleo. Y cuando se hablaba de esta palabra, se decía a la piedra, lapidar, matar a pedradas. Eso es lo que quiere decir. Es decir que esta gente mataron a los profetas y los mataron también de esa manera, a pedradas. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una guerra de piedra, pero yo recuerdo cuando era un adolescente que tenía un amigo que era vecino y un día nosotros empezamos a tirarnos piedras, él en su casa y yo en la mía. Y yo le partí la cabeza a él y él también me partió la cabeza a mí. Eso era un disparate, ¿sabes? Hubiéramos podido matarnos o hubiéramos podido sacarnos un ojo. Solamente que nada más nos partimos, nos hicimos algunas pequeñas partiduras de cabeza. Pero eso era algo bien peligroso. Pero yo pensando en esto, imagínense ahora que hay una intención verdadera de apedrear a alguien y matarlo. Que le estamos tirando piedra ahí para matarlo. Y que no es uno, que estamos ahí cerca y que estamos ahí
es algo bien difícil. Así murieron muchos siervos de Dios, muchos profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y es algo que nosotros tenemos que considerar y tener presente. No podemos pasar por alto esta verdad del sufrimiento de los profetas de Dios. Los profetas siempre supieron que hablar en nombre del dueño de la viña era exponerse a la muerte. Decir la verdad de Dios nunca ha sido tarea de cobardes, porque hablar en nombre de Él siempre tuvo un alto precio y nunca fue menos que morir. Así que los profetas del Antiguo Testamento no fueron pocos. Nosotros no podemos pensar que fueron 2 o 3. Fueron muchos profetas y todos sufrieron grandes castigos. Quiero decirle que nosotros generalmente cuando pensamos en los profetas, pensamos en los que escribieron libros y nos acordamos de Amós, de Jeremías, de Isaías, nos acordamos de Ezequiel, nos acordamos de esos profetas que fueron hombres de Dios, que Dios usó. Pero hubo muchos profetas que no escribieron libros y que fueron hombres también usados por Dios. Y esa gente tenían estos conceptos de que eran fieles al dueño de la viña. Eran fieles en transmitir el mensaje al dueño de la viña. A pesar de que tuvieron que dar su vida, no cambiaron su criterio, sino que se mantuvieron en fidelidad. Y es bueno que nosotros podamos aprender de esos profetas. Dice la Biblia, Jerusalén, que apedrea a los profetas, ahí en Lucas, capítulo 13. Jerusalén es conocida de esa manera, como aquella que apedrea, que mata a los profetas. Para eso tienen que haberle dado muerte a muchos profetas. No pueden haber matado a uno solo, porque cuando usted lo conocen por algo es porque usted ha reincidido en eso mucho y la gente dice, no, fulano es esto. Y es por eso, porque usted siempre ha tenido esa conducta como un estilo de vida. Y al parecer esto es lo que se nos quiere decir ahí cuando Jesús dijo esto, que esta ciudad era conocida de esa manera porque había dado muerte a muchos siervos de Dios. Así que esta era conocida como una ciudad mala con los profetas. Y eso está ahí en Lucas 13, 34. Pero en Mateo 23, 28 dice lo siguiente en adelante. Así también vosotros por afuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, siempre generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estas son palabras de Cristo. Y ahí Jesús le está diciendo que ellos habían dado muerte a los profetas. Y ellos dicen, no, nosotros no, esos fueron nuestros padres. Pero sin embargo el texto dice que ellos llenaban la misma medida de sus padres. Que ellos harían lo mismo que sus padres. Es decir, que ellos no podían excluirse de eso, sino que ellos estaban dispuestos a hacer lo mismo. Estaban dando la apariencia de que no. Y aquí hasta en la misma parábola nosotros lo podemos ver. Pero realmente estaban dispuestos a ir hasta el final. Y a Cristo ellos lo querían matar. Estas son cosas que necesitamos tener presente. Ahora en 2 de Crónicas, capítulo 24, versos 21 y 22, veamos lo que dice allí. Dice, pero ellos hicieron, aquí va a estar hablando de Zacarías. Zacarías sencillamente le había exhortado
le había animado a volverse a Dios. Y miren lo que pasó, pero ellos hicieron conspiración contra él, por eso nada más. Conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Es decir que por eso nada más le mataron allí en el patio de la casa de Jehová. Es lo que dice aquí el Señor Jesús entre el templo y el altar. Y ahí en Hechos 7, 51 y 53, en la defensa de Esteban, él también alude allí a eso. Estos hombres, estos líderes religiosos, eran sanguinarios. Miren lo que dice 7:51 de Hechos: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de ellos no persiguieron? Sigue diciendo: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes, que son llamados el pueblo de Dios, ustedes de quien según su simiente humana vino Cristo, ustedes que recibieron la ley, ustedes han sido tremendos asesinos de siervos de Dios, de profetas de Dios. Ellos lo habían hecho en innumerables ocasiones y estaban, aunque decían que ellos no hubieran hecho como sus padres, estaban dispuestos a seguir haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. Así que nosotros vemos el amor del dueño de la viña, el amor por su viña. Esto ahí nosotros lo podemos ver en Hebreos, porque Dios ama su viña y Dios es paciente. El hermano Ricardo Ara Díaz predicó sobre este pasaje, que es un pasaje maravilloso en Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios dice que ha hablado en otro tiempo de muchas maneras. Y dice que ha hablado por los profetas. Y a esos profetas, Dios siendo paciente, enviando profetas y más profetas, ellos los despreciaron, los mataron, los golpearon, los humillaron. Lo que el texto bíblico nos dice es que nunca oyeron su voz. Nunca oyeron su voz. Pero dice este pasaje que Dios ha mandado al Hijo. Dios, habiendo hablado otras veces de otras maneras, habiendo hablado por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que Dios ha mandado a su Hijo. Y esta parábola nos habla ahí con toda la claridad acerca del Hijo. Dice el verso 37. Finalmente les envió a su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Tendrán respeto a mi Hijo. Ellos no estaban dispuestos a respetar a nadie. Ahora preguntémonos, ¿quién era el Hijo? ¿Quién era el Hijo? El término amado no es utilizado por el evangelista Mateo al narrar esta historia, pero Marcos y Lucas sí usan ahí el término amado cuando hablan acerca del Hijo. Y es importante tener este término amado ahí bien presente. Es la palabra griega agapetos, implica una relación profunda y rica entre el Padre y el Hijo. Jesús es el amado del Padre por encima de cualquier cosa que Él ame. Este no es un padre que se quería deshacer del Hijo, sino que era un padre que verdaderamente amaba a su Hijo. Dios no quería deshacerse del Hijo, sino que Él lo que quería era hacer bien a su viña. Y Él lo que quería era lo que le pertenecía. Por eso Él mandó allí al Hijo. Ahora dice la Biblia
en Mateo 3, 16, 17, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, ahí vemos que Dios dijo, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo mi complacencia. Complacencia, Dios se complacía en su Hijo porque éste compartía su misma esencia, su gloria, su divinidad, su perfección, siendo el único capaz de poder hacer posible el plan redentor del Padre. El término griego para complacencia implica examinar. Por tanto, Dios examinó a su Hijo amado, quien sufriría al ofrecerse como el único sacrificio por todos los pecados de todos los que creen, y ninguna imperfección pudo hallarse en él. Y Dios quedó satisfecho. Dios estaba satisfecho con Cristo. Él era el único que podía ser enviado. Los sacrificios del Antiguo Testamento podían quitar verdaderamente el pecado. No podían quitar el pecado. Disculpen, no podían quitar el pecado. Solo eran tipos, eran representaciones que apuntaban al verdadero sacrificio, al sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Hebreos 9, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que nosotros no nos podemos acercar a Dios por medio de sacrificios, ni a través de ninguna sangre. Solamente podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y la única sangre que puede cubrir nuestros pecados, borrar nuestros pecados, es la sangre de Cristo. No hay otra. En 1 Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Nuevamente ahí se nos dice: la sangre de Cristo es preciosa. Y esa es la sangre que puede borrar nuestros pecados. Esa es la sangre en la que nuestros pecados pueden ser limpios, pueden ser cubiertos. No hay otra sangre, no hay otro sacrificio. El Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué razón tenía que ser así? Tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, porque una simple criatura no podría pagar o satisfacer las demandas de la santa ira de Dios. Una simple criatura no podría hacer eso. Por tanto, debía ser así. Él era el único que podía ocupar ese lugar. Y si usted fuera al Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 15, 16 y 17 se abunda sobre este asunto. Me gustaría que usted pudiera abundar en este. Este no era un plan B, este siempre fue el plan. Esto no era un plan B, como dice Pedro en el pasaje que yo leí, ya preparado antes de la fundación del mundo. Algunos piensan que esto fue como un plan B, que a Dios se le ocurrió en el camino porque las cosas le salieron mal a Dios. A Dios nada le sale mal. Dios no se equivoca en nada. Eso era así. Es en el decreto de Dios, no hay casualidades ni cabos sueltos. Todo, absolutamente todo está establecido. Y dice la Biblia en 1 Pedro 1:20, ya destinados desde antes la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y dice Hechos 2:22 al 24, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no le podía retener. Los líderes religiosos, ellos armaron todo el plan, aparentemente. Ellos lo ejecutaron, lo llevaron allí a cabo. Pero finalmente
aunque ellos no lo sabían, estaban cumpliendo el decreto de Dios. Por eso dice ahí este pasaje que ellos, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si Dios no hubiera entregado a Cristo para que muriera en la cruz del Calvario, los líderes religiosos no hubieran podido llevarlo allí a la cruz. Porque ellos no podían tener una autoridad por encima de Dios. Lo único que al hacer ellos lo hicieron con toda libertad. Nadie los llevó a hacer eso, nadie los obligó a hacer eso. Ellos actuaron en su libertad pecaminosa y lo hicieron. Pero al hacer eso, ellos estaban cumpliendo el decreto de Dios. Estaban cumpliendo el propósito de Dios. Que tenía que venir un Salvador para redimir a la raza humana que estaba completamente caída. Ellos estaban haciendo eso. Este no es un plan lógico. Esto nosotros lo decimos y sabemos que no es un plan lógico. Pero es que la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. El amor, la gracia, la justicia, la ira de Dios sobrepasan cualquier lógica humana. Y eso es algo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Nuestra lógica no tiene que ver con la lógica de Dios. Los hombres en su rebeldía y pecaminosidad cumplen libremente el decreto de Dios. Lo hacen con toda libertad. ¿Cómo lo hacen? Por el pecado y la rebeldía que hay en sus corazones contra Dios. Por eso lo hacen. Por su propia maldad, por su propia pecaminosidad. Y pudiéramos leer ahí Marcos 11, 18. Pudiéramos leer Mateo 22, 15. Voy a leer ese, Mateo 22, verso 15. Dice lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta gente eran de los que habían estado armando el plan para coger a Jesús en alguna falta. Ellos estaban armando el plan, ellos estaban ahí en conspiración junto con los líderes religiosos para llevar a cabo su plan, su propósito de dar muerte a Cristo. Pero a la misma vez ellos iban a cumplir el propósito de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos estáis bajo pecado, como está escrito. Todos, judíos y gentiles, son pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí Romanos sigue hablando de eso. Así que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo son capaces de entregar a alguien y de matarlo así, siendo un hombre justo? Por la pecaminosidad que hay en el corazón del hombre. En cada uno de nuestros corazones hay pecado, hay rebeldía en contra de Dios, y por eso aquellos hombres actuaron así. Y si nosotros hubiéramos estado allí donde estaban ellos, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Por nuestra maldad, por nuestro pecado. Ahora, ¿cómo es esto posible? Sencillamente haciendo uso de su libertad. La libertad del hombre nunca le permite escoger lo bueno, siempre escogerá lo malo. Nosotros somos libres, pero no vamos a escoger a Dios. Y ahí en el huerto del Edén eso se demostró. Adán y Eva, estando en su estado de perfección, ellos no fueron capaces de permanecer en ese estado, sino que escogieron lo malo. Lo que Dios les dijo que no hicieran, eso fue lo que ellos hicieron. Estaban en un estado de perfección, pero eran movibles. Entonces nosotros en esta naturaleza caída nunca vamos a poder escoger lo bueno. Siempre vamos a escoger lo malo. Si hay algo bueno que nosotros escogemos es porque Dios está detrás del asunto.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice aquí, pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Eso habla de rebeldía, eso habla de pecaminosidad en el corazón del hombre. No podemos olvidar eso. Aunque los líderes religiosos tendrían un papel en el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús, pudieron ejercer ese poder únicamente por el permiso del Padre. Al igual que Pilato, ellos no tenían autoridad sobre Jesús que no le fuese dada de arriba. Ahí en Juan 19, 10 al 11, dice lo siguiente: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrá contra mí si no te fuere dada de arriba. Jesús tenía absoluto poder sobre su propia vida. Y él mismo lo dice ahí en Juan 10, 17 al 18. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que si él murió allí no fue porque los hombres le llevaron. Eso se cumplió porque era el plan de Dios. Pero no porque los hombres, si Dios no hubiera querido, eso nunca hubiera pasado. Pero en el plan de Dios estaba que él debía morir para que el pecador pudiera ser reconciliado con el Padre. Por eso fue que Jesús murió y por eso fue que Pilato y que estos líderes tuvieron autoridad para llevarle allí a la cruz, sencillamente porque Dios le permitió que lo hicieran para que se cumpliera su plan. De otra manera, esto nunca hubiera sucedido. Esta parábola nos pone de frente a 4 resoluciones que no podemos pasar por alto. La resolución de Dios. ¿Qué haré? Dice Lucas 20:13. El Señor de la viña resuelve enviar al Hijo amado. ¿Qué haré? Dice Lucas ahí. Cuando ve que han matado a los profetas, a los siervos, dice, ¿qué haré? Y entonces dice, enviaré a mi Hijo. Quizás a él respetarán, pero ni al Hijo respetaron, sino que a él también se confabularon para darle muerte. Segundo, los labradores tuvieron que preguntarse qué harían con el Hijo. Lucas dice que discutían entre sí. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas y vemos esta parábola allí, nos dice eso, que ellos estaban discutiendo entre sí, como poniéndose de acuerdo, es la idea sobre qué habían de hacerle. Marcos 12:7 dice que dijeron qué hacer, y Mateo 21:38 dice que dijeron de sí mismos, o sea, esto fue lo que salió de su corazón, fue una resolución espontánea, fue una resolución natural, así lo había hecho con los profetas y con el Hijo. La amenaza era peor, esta era una resolución definitiva para quedarse con la viña, eso es lo que dijeron, nos quedaremos con la viña cuando le matemos, como si el Señor de la viña fuera manco, no tomara justicia con su viña y con su Hijo. Lo que Dios determina con su viña siempre es en virtud de lo que ha hecho con el Hijo. Echarle fuera siempre fue una señal de oprobio contra el Hijo. Ellos le echaron fuera, dice que lo llevaron afuera y lo mataron. Y eso fue lo mismo que nosotros podemos encontrar en el relato de la muerte de Cristo. Era como igualarlo a la escoria, a la basura, a la inmundicia, a los criminales. Recuerden que a Jesús le dieron la muerte del más vil de los criminales. Tercero, pero aún aquí Jesús aterriza la parábola y la lleva para que ellos traten de ponerse y de ubicarse en el contexto. Le pregunta a los fariseos, ¿qué hará el Señor de la viña? Verso 40 dice lo siguiente, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará? Esta gente estaba, mira, desubicado, todavía estaban desubicados completamente. ¿Qué hará el Señor de la viña? La resolución no se hizo esperar. Ellos no habían comprendido que esto era con ellos.
Y ellos respondieron, dice el verso 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Fíjense lo que ellos dijeron. Lo que hay que hacer es esto. Los vas a destruir y entonces le va a dar la viña a otros que la trabajen y que le den el fruto. Pero ellos estaban quitados de bulla todavía. Ellos no sabían que aquello, ahora ellos se dan cuenta, pero ellos todavía no sabían que esto era con ellos. Y ahí nosotros podemos ver que Dios ha sido paciente y Dios ha sido bueno porque le estaba hablando. Sin embargo, esta gente estaban en otra cosa, estaban completamente en otro mundo. No estaban entendiendo lo que Dios le estaba queriendo decir. Y a veces nosotros nos ponemos en ese mismo punto. Dios nos está hablando y nosotros estamos ajenos. Dios nos está mostrando qué es lo que quiere de nuestras vidas y nosotros también estamos ajenos. Estamos en el mismo punto que estas personas. Dios quiere una viña, pero que dé fruto. Dice que esta viña va a ser arrendada a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Y ahí es donde entran los gentiles, ahí es donde entran las naciones gentiles, así con toda claridad, ¿no? Para que esté claro. Y lo dice después nuevamente más abajo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso le dijo Jesús allí a estos líderes religiosos, a estos fariseos. Cuarto, tenemos que ver con mucho cuidado nosotros que con frecuencia somos como estos fariseos que decimos resoluciones vacías. Dios nos libre de esta condenación, de este juicio o de otro, pero la cosa radica en lo que tú piensas, lo que tú razonas, lo que tú respondes. ¿Qué haremos con el heredero? ¿Qué haremos con el heredero? Y esas preguntas para ti ahora. ¿Qué harás con el heredero? ¿Has hecho algo ya tú con el heredero? ¿O tú eres de lo que aún ignora al heredero? ¿O que no quieres saber del heredero? ¿O que estás en una rebeldía abierta hacia el heredero o contra el heredero? ¿Cuál es tu postura con relación al heredero que es Cristo? Allí al que murió pero que resucitó. ¿Cuál es tu acción hacia Él? ¿Tú eres de los que creen en Él? ¿O tú eres de los que están en rebeldía junto con estos labradores malvados, con estos líderes religiosos que están en contra de Él? Que le llevaron allí a la cruz y le mataron. ¿Tú quieres seguir siendo parte de ese pecado? Porque por mi pecado y por tu pecado Jesús tuvo que ir a la cruz. ¿O tú quieres ser de los que creen en Él para tener nueva vida? ¿Qué haremos con el heredero? Tal vez te crees incapaz de matar a Cristo, de darle un puntapié al heredero o de azotarlo o clavarlo. A fin de cuentas no somos tan malos como esa plebe que lo mató. Pero cuando tú les desechas pensando que esta viña es tuya, que Él no tiene parte, cuando tú quieres vivir tu vida, gozar de tus dones sin Dios, creerte el dueño, dejarlo fuera, desprecias al que te habla en nombre de Dios, o más aún, resuelve dejarlo fuera en todo lo tuyo. Lo estás despreciando completo, lo estás clavando en la cruz, te quieres quedar con la viña. No somos distintos a ellos. Los hombres de la actualidad somos iguales que aquellos hombres, porque el pecado también está en nosotros y ese pecado nos condena. Así que no somos distintos a ellos. La única diferencia que puede haber en ti es que tú creas en Cristo. Y entonces eso se hará una diferencia, porque tú serás un pecador arrepentido, un pecador perdonado por la gracia de Dios. Pero si tú no te arrepientes y crees en Él, tú eres igual que aquellos que crucificaron a Cristo y tú mereces la misma condenación de aquellos que crucificaron a Cristo. ¿Qué harás con el heredero? Pregúntate, ¿qué haré yo con el heredero? ¿Qué haré yo con Cristo? Jesús advierte sobre esto en los versos 42 y 44.
Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú eres de los que van a desechar la piedra? Que los edificadores, dice ahí que los edificadores desecharon la piedra. Era una piedra angular sobre la que se construía, que estaba en el firme. Tú eres de los que van a desechar la piedra. Aquellos líderes habían desechado la piedra. Aquella nación en sentido general había desechado la piedra. Y hoy en día podemos decir que la humanidad ha desechado la piedra. ¿Eres tú de los que han desechado la piedra? La piedra es Cristo. No le quede duda, la piedra es Cristo. La Biblia lo enseña en el Antiguo Testamento y lo enseña en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro con toda claridad habla acerca de eso. Ahí en Primera de Pedro. No vamos a leer ese pasaje por cuestión de tiempo, pero la piedra es Cristo, sobre el cual nuestra vida, nuestra fe necesita ser edificada. ¿Tienes tú tu fe sobre esa roca, sobre esa piedra? ¿O tu fe está en otras cosas, en los ídolos, en una creencia vana? Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo no soy fanático como ustedes. Yo creo en Dios, pero yo no tengo tiempo para leer la Biblia ni para congregarme. Yo le oro a Dios todos los días. Pero cuando usted le habla de la fe, de lo que Jesús enseñó, de lo que ese Dios en el que ellos creen, enseñó. Ellos no quieren compromiso, ellos no quieren saber de esas verdades. Y eso sencillamente Jesús dijo, que esa es una fe vana. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que si alguien dice que ama a Dios, pero no quiere conformarse a la palabra de Dios, no quiere amar a Dios, no quiere hacer las cosas como Dios dijo, sino que las quiere hacer a su manera, sencillamente esa es una fe vana, es una fe condenatoria, esa no es la fe bíblica. Es importante que nosotros podamos pensar qué vamos a hacer con la piedra. ¿Sobre quién va a estar edificada nuestras vidas? ¿Saben qué? Esta gente en este punto se dieron cuenta que esto era con ellos. Hasta ahora ellos estaban ajenos, no, que sea, a eso hay que matarlos y darle la viña a otro. Pero ahora ellos se dan cuenta que es con ellos. Miren, verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Se dieron cuenta que aquello era con ellos. Y finalmente ellos hicieron su plan. Como dice ahí el verso final que leímos. Finalmente ellos le llevaron a la cruz y le mataron. Ahora la pregunta es, ¿y tú qué harás? Aquellos líderes le llevaron a la cruz y lo mataron. ¿Y tú qué harás? ¿Quieres tú también estar en el mismo grupo de ellos? Porque si tú no crees en Cristo, quiero decirte, tú eres de ese mismo bando. Yo era de ese bando. Yo también estaba en ese bando. Pero ya no estoy allí. Gracias a Dios, Él me rescató. Me perdonó y me hizo su hijo. Tú también, si crees, puedes ser hecho un hijo de Dios. Y puedes ser quitado de ese bando. Pero si tú permaneces, joven que me escucha, adulto, visita que me escucha, si tú permaneces en el punto en que estás, en tu fe a tu manera, en tu vida, tú estás del bando de los labradores malvados, de los que crucificaron a Cristo, no te engañes. Tú estás en ese bando y si tú persistes en ese bando y mueres en ese bando, tú serás condenado. Tú no tendrás perdón ni vida eterna. La única forma de que tú no estés en ese bando es que tú creas en Cristo y te arrepientas de tus pecados. Y entonces Él te va a hacer un hijo y te va a hacer heredero del reino
celestial. Pero tienes que creer en Él. Terminamos. Lo que tú determines hacer contra el heredero es contra Dios. Piensa eso, lo que tú hagas contra el heredero es contra Dios mismo, porque es contra su Hijo. Lo que tú determinas hacer contra Dios, Él siempre lo usa a su favor. Sus decretos son más altos que tus decisiones. Dios ejecuta su plan usando las malas decisiones de los hombres. Y lo vemos ahí cuando entregaron a Cristo. Ellos decidieron hacer eso, pero finalmente Dios ejecutó su plan. Abusar de la misericordia y la paciencia de Dios no es comprender a Dios. Eso no es comprender a Dios. Y lo último, la verdad revelada que no produce arrepentimiento como resultado se convierte en fuente de mayor condenación. Estas verdades, si no hay un cambio hacia ellas, entonces esto se vuelve en mayor condenación. Termino con la palabra de un himno que no se canta en las iglesias. Nunca yo lo he oído cantar en las iglesias, pero sí en mi familia, sí lo cantan. Era el himno preferido de mi padrastro. Y voy a leer 2 estrofas de ese himno. Hay un dulce canto, se llama el himno. Dice, hay un dulce canto en mi alma hoy. Es la historia del buen pastor. Él da bendición y consolación y echa fuera de mi alma el temor. Y la tercera estrofa dice así. Al ponerse el sol de mi vida aquí, cuando al valle tendré que entrar, quiero el canto ir antes de partir a la gloria con él a morar. Dulce canto sí, dulce para mí, el más dulce que se entonará, aunque veces 1000 se ha de repetir, su dulzura jamás perderá. El dulce canto es el evangelio de que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y vive. Y lo hizo para redimir a pecadores. Ese es el dulce canto del que habla este himno. Y esa es la esperanza que tenía el que escribió este himno. Esta era la esperanza que tenía mi padrastro, Evérgito Díaz. Esa era su esperanza, que al ponerse el sol de mi vida aquí, cuando al valle tendré que entrar, quiero el canto ir antes de partir a la gloria con él a morar. Quiero el evangelio ir. Spurgeon decía que nosotros los cristianos teníamos todos los días que recordarnos el evangelio. El evangelio no es solo para salvarnos, hermanos. El evangelio es la forma de nosotros mantenernos caminando cada día en el camino de Dios. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, perdona todos nuestros pecados, Señor, nuestras muchas faltas. Y oh Dios, te pedimos que esta tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y tratar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser de los labradores malvados. Ayúdanos, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos ir en pos de ti. Sabemos que aquí hay un pueblo que te ama y que te sirve, que ya no son parte de esos labradores, que son personas que ya tú has rescatado y que has traído a tus pies. Pero hay otros, hay visitas, hay jóvenes, hay adolescentes, niños, que aún, Señor, no han decidido por ti. Te rogamos que tú tengas misericordia de sus vidas y que tu Espíritu también trate con ellos. Y, oh Dios, deseamos también humanamente que ellos puedan ser parte de tu reino. Por eso te suplicamos, te rogamos, oh Dios, que tú trates con sus vidas y que estas palabras, Señor, de esta parábola que tú nos dejaste, ellos la puedan valorar y la puedan tener presente. En el nombre de Jesús. Amén.